El mayor anhelo de los clubes chilenos a comienzos del siglo pasado era conseguir un estadio donde hacer de local. Muchos equipos tuvieron la iniciativa de construir un recinto propio. No obstante, la mayoría solo llegó a diseñar los planos. Los menos compraron terrenos donde construir y apenas un puñado lo pudo concretar. Uno de esos selectos clubes que contó con estadio propio fue Audax Italiano, el cual llegó a ser el más moderno de la época. Sin embargo, los trágicos incidentes en un partido definitorio entre Audax y Colo-Colo le llevó a cerrar sus puertas para siempre en 1932. El detalle de esta trágica historia te lo contamos en este episodio de Cabeza de Balón. La masificación del fútbol en Chile fue una locura. Todos querían fundar su club, todos querían jugar y todos querían ir a la cancha. Sin embargo, en las distintas ciudades del país no existían suficientes recintos para tal nivel de demanda. En el caso de Santiago, en la primera década del siglo XX, los bastiones futbolísticos fueron las canchas de Quinta Normal, el Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins, el Carmen y Recoleta, en las cercanías del Cementerio General. En la década siguiente, en 1918, se construyó el complejo deportivo Campos de Sport de Ñuñoa, en cuyo interior acogió el primer estadio de fútbol propiamente tal. La enorme cantidad de personas que movía el fútbol hizo evidente que el nuevo estadio sería insuficiente. No obstante, solo los clubes con gran solidez institucional y una importante espalda económica podían aspirar a aquel sueño. De este modo, el primer club en construir su estadio fue la Unión Española. Gracias a la capacidad visionaria de sus dirigentes, los hispanos lograron hacerse en 1922 de un terreno a escasos metros de la Plaza Chacabuco y al cabo de un año logran inaugurar el mítico Estadio Santa Laura. Algunos años más tarde, en 1928, el Audax Italiano se transformaría en el segundo club en obtener su estadio. Los Bachichas, que por entonces eran uno de los clubes de mayor prestigio y popularidad en Santiago, luego de evaluar distintas opciones para construir, terminan decidiéndose por un paño ubicado en la intersección de las calles General Saavedra y Guanaco, a escasas 3 cuadras del Bastión Rojo. Los defensores del Audax están de pie, como ayer desde 1910, para brindar un triunfo más, un nuevo galardón, al club que llevan en su corazón. Hijos de Italia y de Chile bregando van, igual que ayer con el mismo insaciable afán de mantener el justiciar con firme decisión el verde y siempre amado pabellón. El nuevo recinto fue denominado Estadio Italiano. Su inauguración exacta se llevó a cabo el 29 de junio de 1928, con un partido preliminar entre Santiago National y el Green Cross. Este terminó favorable para los primeros por 2-1. En el partido de fondo jugaron los dueños de casa contra la Unión Española, quienes entonces ya disputaban el Clásico de Colonias. El encuentro lo ganaron los rojos por 2-1, devolviéndole así a los itálicos el mismo resultado que obtuvieron años antes en la inauguración del Santa Laura. En cuanto a las características del estadio italiano, este era un coliseo de cemento con capacidad para 10.000 personas, distribuidas en 6.000 asientos para la galería y 4.000 para las tribunas. En la cobertura realizada el día de la inauguración por el semanario deportivo Los Sports, el director de la obra, don Juan Gellona, dio cuenta de lo ambicioso del proyecto. Además de la cancha de fútbol, se planeaba construir infraestructura para practicar básquetbol, tenis, bochas y natación. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1932 ocurriría lo impensado. Aquella tarde se debía jugar un partido pendiente entre Audax y Colo-Colo. Lo atractivo del caso es que coincidentemente ambas escuadras lideraban el torneo de la División de Honor de la Asociación de Fútbol de Santiago, y quien ganase resultaría campeón. Fue tal la expectación que generó este partido entre itálicos y albos que el día del encuentro quedaron miles de hinchas sin entrada. Apesumbrados por no poder presenciar el encuentro,
muchos fanáticos optaron por trepar las paredes del estadio, logrando ingresar así cerca de 4.000 hinchas más de lo que podía albergar el recinto. La gran aglomeración brindó al encuentro un lindo marco de público. Sin embargo, antes de que acabase el primer tiempo y cuando el marcador registraba 2-0 a favor de Colo-Colo, gracias a las anotaciones de Iván Mayo y Moisés Avilés, un gran estruendo anunció el derrumbe de una de las tribunas, dejando atónitos a los presentes. La escena a continuación habría sido dantesca. Al mismo tiempo que en medio de la polvareda se hacían labores de rescate, cientos de hinchas indignados las emprendieron contra el recinto, prendiéndole fuego a las gradas y destruyendo el resto de sus instalaciones. El violento actuar del público justificó el accionar de la fuerza policial, pero estos, en lugar de mejorar la situación, la empeoraron cuando se arrojaron montados en sus caballos contra la multitud. Entonces vino el enfrentamiento con la policía y el aumento de los heridos. El saldo del trágico accidente y los posteriores incidentes fue de 130 heridos y 3 fallecidos. El título de aquel año se declaró desierto. El estadio fue clausurado y el cuadro itálico comenzaría una diáspora que duraría varias décadas. La investigación del caso atribuyó las causas a una mala calidad en la construcción de la obra y, por supuesto, a la sobrecarga de peso por exceso de público. En definitiva, la tragedia tuvo un gran costo por la pérdida de vidas humanas y un costo menor pero significativo por la pérdida de un importante recinto para el campeonato de fútbol profesional que comenzaría al año siguiente.